En esta mañana saludo a la iglesia con la paz del Señor. Damos gracias al Señor porque Él es el que nos tiene en su casa. Y hoy vamos a continuar esta segunda parte de este mensaje que empezamos la semana pasada. Continuamos con el estudio del libro de los Hebreos, pero nos hemos acercado a esta porción de esta carta donde encontramos la última advertencia. Esta última advertencia habla acerca de cuidar, de rechazar la voz y la gracia divina. La semana pasada vimos acerca de lo que es la santificación y hoy vamos a ver lo que es un contraste entre el acercamiento a Dios por medio de la ley y cómo hoy nos acercamos a Dios por la gracia. Pero para esto, ¿qué va a hacer el escritor de la carta a los Hebreos? Sabemos que más allá de quien fue el escritor, es el Espíritu Santo quien impulsó a este autor anónimo o desconocido a que escriba esta carta. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? Va a presentar un contraste entre la ley y la gracia. Y para ello él va a utilizar una metáfora, algo simbólico, una especie como de parábola. Que en esta carrera de la fe es como que si usted y yo estamos emprendiendo un viaje, una carrera desde el monte Sinaí hasta el monte de Sión. Estamos saliendo de la ley y estamos avanzando en la gracia hacia la patria celestial. A veces usted y yo cantamos signos como quiero ver a Jesucristo, mi precioso Salvador, o cantamos aquella alabanza que hemos cantado en estos últimos, más allá del sol, o cuán gloriosa será la mañana, o el mundo no es mi hogar, porque la Biblia nos dice que usted y yo, nuestra ciudadanía está en los cielos, que nosotros aquí en la tierra somos peregrinos y extranjeros, así como lo fue Abraham. ¿Por qué? Porque usted y yo, como Abraham, estamos con la esperanza de ir un día a aquella ciudad cuyo arquitecto y fundador es Dios, la Nueva Jerusalén. Entonces, quiero que usted y yo meditemos que hoy hay enormes diferencias entre cómo Israel, y no solamente Israel, sino como antes usted servía. Antes usted el día domingo se me voy a misa. Pero usted salía igual. Lamentablemente, hoy muchos que están en Cristo o vienen a una iglesia cristiana evangélica, les está ocurriendo lo mismo. Y no se trata de seguir en la antigua rutina. Usted ahora está en Cristo y en Cristo somos nueva criatura. Tenemos que dejar a un lado las cosas viejas. No tenemos que tener la misma actitud. Por eso es importante que usted preste atención, no al predicador en sí, sino a lo que el predicador presenta a través de la palabra de Dios. Hoy nos acercamos a Dios Padre por medio del sublime sacrificio de Cristo y nos encaminamos rumbo al celestial monte de Sión. Por eso es que hoy día vamos a considerar estos versos 18 al 24 de este capítulo 12. Y aquí vamos a encontrar dos cosas: que el monte Sinaí es como un símbolo de la revelación del antiguo pacto, el pacto de la ley, y el monte de Sión lo vemos como un símbolo de la revelación del nuevo pacto, el pacto de la gracia. Mire lo que nos dice en los versos 18 al 21. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Ahí hagamos un alto. Mire, ¿qué está haciendo el escritor? En este capítulo 10, en este capítulo 12, para nosotros capítulos porque
el libro de Hebreos o los libros de la Biblia no es que al principio tenían capítulos. Esto fue algo que posteriormente teólogos, hombres que leyeron la Biblia comenzaron a hacer estas separaciones o divisiones entre capítulos y versículos. Pero el escritor toma como una voz de mando, como de un entrenador, y está animando. Nos alienta a ser valientes. ¿Pero por qué? Porque usted y yo no nos hemos acercado al monte Sinaí. Recuérdese que días atrás hablábamos de la zarza arde. Cuando Moisés es llamado por Dios en el monte Sinaí, ¿cómo Dios se le presentó? Por medio de una zarza que ardía y no consumía. Esa fue la manera en que Dios captó la atención. Más adelante el pueblo de Israel tenía que ir al monte Sinaí, tenía que ir a ofrecer un sacrificio a Dios, adorar a Dios. Dios se iba a revelar, Dios le iba a dar la ley. Y esta porción tiene mucho que ver con esa parte de la Biblia que usted la encuentra en el libro de Éxodo y también la encuentra relatada en el libro de Deuteronomio, cuando Israel se encuentra con Dios en el monte Sinaí. Aquel monte se podía palpar, era algo tangible. ¿Y qué más? Dice que ardía con fuego. Si yo voy a ir, usted manténgase ahí en Hebreos, pero yo voy a ir al segundo libro de la Biblia, al libro de Éxodo. En el capítulo 19, dice así, el verso 10. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. ¿Qué más dice? Dice que estén preparados porque al tercer día iba Dios a descender a todo el pueblo. Además se les señaló límites. Ellos no podían cruzar hasta cierto límite. No podían subir al monte de Dios. Solamente el único que tenía el permiso era Moisés. Más adelante Dios le dio a ciertos hombres, como decir, ese privilegio de subir. Pero un israelita común no podía subir al monte de Dios. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver mucho con lo que estudiamos la semana pasada. El pueblo no se había santificado. Por eso es que lo primero que Dios le dice, laven sus vestidos. Pero esto era una forma simbólica de decir, pónganse a cuenta conmigo. Y si usted lee este capítulo, por ejemplo, el versículo 18 del capítulo 19, dice que todo el monte humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía, miren, en gran manera. Era como que si la tierra estaba temblando, habían terremotos. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? El monte de Sión, el monte de Sinaí, que estamos ahorita viendo, esta montaña fue donde Dios le entregó a Israel las leyes, los 10 mandamientos. Esta montaña estaba cercada, habían límites, no se podía pasar, y si alguien pasaba iba a ser apedreado. Mire, si un animal cruzaba iba a ser apedreado o se le lanzaba un dardo, una flecha. Estaba bajo pena de muerte quien cruzara los límites. A los israelitas se les ordenó lavar sus ropas. No solamente lavar sus ropas, se les ordenó abstenerse de relaciones sexuales. Se menciona que en la cima de la montaña había truenos, relámpagos, una densa nube, hubo un sonido de trompeta que llamaba a Israel a encontrarse con Dios. Había humo como un horno, habían terremotos, y fue en estas circunstancias que Dios habló a Israel desde el monte Sinaí. Yo voy a leer el verso 19, dice, al sonido de la trompeta, estoy en Hebreos 12, 19. Y a la voz que hablaba, la cual los que oyeron rogaron que no se les hablase. Y dice el verso 20, porque no podían soportar,
lo que se ordenaba, si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y dice el verso 21, y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Mire la reacción de Israel. Pero yo quiero que usted se ponga como un israelita común. Ellos habían estado en Egipto, donde ahí habían también sido influenciados por la cultura egipcia. Los egipcios tenían sus dioses falsos, ídolos. Tenían sin número de dioses. Pero ellos jamás habían tenido una experiencia como esta con el Dios vivo y verdadero. Ellos estaban viendo descender la presencia de Dios. Ya habían visto los milagros de Dios. Ya habían visto parte del poder de Dios. Habían visto un mar abrirse. Pero ahora Dios estaba descendiendo a este monte, no solamente como una zarza, sino en mayor magnitud. Y este monte temblaba, este monte era como que estaba erupcionando. Días atrás, no sé en qué parte creo que fue en Asia, un monte erupcionó. Y este monte produjo que la parte de la tierra se desprendiera, hubieron avalanchas, hubieron casas que se taparon, se llenaron. Recientemente también en España, creo que en Islas Canarias, un monte erupcionó y la lava se desprendía. Pues algo similar era lo que estaba pasando en el monte Sinaí. No es que el monte estaba erupcionando, no, era la presencia de Dios. ¿Y cuál fue la reacción de Israel? La reacción de Israel fue que se llenaron de temor al escuchar la poderosa y retumbante voz de Dios. Ellos estaban atemorizados. Dice en el capítulo 20 de Éxodo, usted manténgase ahí en Hebreos, el verso 18 al 21 dice, todo el pueblo observaba el estruendo, los relámpagos, el sonido de la bocina y al monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron, se pusieron de lejos y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Mire, ellos ¿qué querían? Que esta experiencia terminara. Ellos no querían escuchar la voz de Dios, no quería que esto continuara. Aún Moisés estaba asustado. Dice en Deuteronomio capítulo 19, verso 19, donde Moisés recapitula esta historia a la nueva generación de israelitas. Dice así, porque temí a causa del furor y de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruiros, pero Jehová me escuchó aún esta vez. ¿Por qué? Quiero que recuerde lo que pasó en el monte Sinaí. Moisés subió. Después de esto se ofreció un sacrificio y ya Dios le dio parte de la ley. El pueblo dijo, vamos a obedecer a la voz de Dios. Luego Dios le dice a Moisés, sube. Subió junto con Josué. Josué quedó en cierto lugar. Y Moisés llegó a la cima y ahí Dios se le comenzó a aparecer y le reveló muchas cosas. Le dio los 10 mandamientos, pero ahora esculpidos en tablas de piedra. Con su dedo Dios hizo estas tablas. Y le dio las órdenes de cómo se tenía que construir el tabernáculo. Y entre otras cosas más. Muchos entienden que fue ahí cuando Dios le dio la revelación a Moisés del Génesis. Pero, ¿qué pasó abajo? Los israelitas pasaban un día, 2, 3, 10 días, 20 días, 30 días y dijeron, ¿qué ha pasado con Moisés? ¿Será que se murió? Ya lleva mucho tiempo. Y le dicen a Aarón, mira, tu hermano no aparece. Haznos dioses. Esto va a ser una representación de Dios, del Dios que me sacó de Egipto. ¿Y qué pasa? Aarón se deja conducir por Israel cuando Moisés lo había dejado para que él guiara. Mientras él no estaba, en ausencia quedaba Aarón. Y se hace un
becerro de oro. ¿Y qué Dios le tiene que decir a Moisés? Baja, porque ese pueblo se ha olvidado de mi pacto, se ha rebelado. ¿Qué es lo que le quiero decir? El pueblo tuvo miedo. El pueblo tuvo miedo. Pero este temor, porque Dios le mostró su grandeza, pero ¿para qué? Para que el pueblo comprendiera que eso es un Dios vivo y verdadero. Pero no es por temor. No es que Dios se equivocó, sino que Dios estaba tratando con Israel para que Israel conociera la calidad de Dios que ellos tenían. El temor no logró, porque Dios quería un temor diferente, un temor de reverencia. Usted y yo tenemos que tener temor de Dios. Dios es celoso. Dios es un Dios santo y por eso nosotros tenemos que ser santos. Pero el temor que ellos tenían, ese miedo, no tanto un temor de reverencia, no logró promover la santidad entre el pueblo de Israel. No logró cambiar el corazón de Israel. Porque después de 40 días ellos adoraron a un becerro diciendo que había salido o había sido él el que los había sacado de Egipto. A Dios no se le puede servir por las razones incorrectas. No se basa de una religiosidad. No se basa de servirle a Dios por miedo o porque estamos buscando algún beneficio. Porque si nuestra relación con Dios se basa en esto, de la misma manera que Israel rechazó escuchar la voz de Dios. ¿Qué dijo Israel? ¿Qué le dijo Israel cuando Dios se le manifiesta en el monte Sinaí? Le dice a Moisés: habla tú, nosotros no queremos escuchar. Usted puede venir a la casa de Dios, pero si no presta atención o no guarda la palabra de Dios, usted no me está rechazando a mí, no está rechazando al predicador. Usted puede decir: no me pareció bien lo que ese predicador dijo. No rechace la voz de Dios si es palabra de Dios. Usted tiene que corroborar por las escrituras que lo que aquel hombre, aquella persona que predica, le está hablando conforme a las escrituras. Y aunque sea dura, recíbala. Israel rechazó. Si usted y yo tenemos una actitud religiosa, servimos por miedo, servimos de una manera indiferente, nos pasará como a Israel. Volveremos al camino antiguo de la religión, al camino del paganismo. Es decir, no vamos a buscar santificar nuestras vidas para agrado de Dios, sino que ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? Nos levantaremos para nosotros falsos ídolos. Vamos a desviar la mirada de Cristo y saldremos de la carrera de la fe. Ahora, mire lo que nos dice los versos 12, los versos 22 al verso 24 de Hebreos 12. Dice así: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Y ahí hagamos un alto, porque ahora vamos a ver el otro monte, vamos a ver un contraste. Ya vimos el monte de Sinaí, un monte que humeaba, un monte que rugía, un monte que si usted cruzaba sería apedreado. Ahí estaba Dios. Sí, pero ¿por qué Dios tuvo que estar así? Porque el pueblo no se había santificado. Ahora en Cristo, Él nos ha santificado por el sacrificio de Cristo. Usted y yo hemos sido separados, consagrados, escogidos como pueblo santo, nación santa, pueblo adquirido, real sacerdocio. Ante los ojos de Dios, Él nos mira como santos. No es que nosotros seamos, pero por su sacrificio somos santos. Y ese sacrificio empezó en la cruz del Calvario, allá en Jerusalén, donde queda el monte de Sión. Pero del monte de Sión terrenal vamos al monte de Sión celestial. Salimos del monte Sinaí, salimos de la ley, salimos de la religiosidad. Nos hemos encontrado en la cruz. Y ahora vamos rumbo hacia el monte de Sión, hacia la patria celestial. Entonces veamos ahora el monte de Sión como aquel símbolo de la revelación del nuevo pacto. ¿Qué nos dice? Nuevamente nos alienta, nos anima como un entrenador
a ser valientes y acercarnos al monte de Sión, porque ahora estamos en territorio diferente, porque nuestra relación no se basa en la experiencia de Israel en el monte Sinaí. Usted y yo tenemos experiencias con Dios, pero nuestra relación no se basa en una experiencia. No se basa que hoy día el culto estuvo bonito o que me gustó la palabra del pastor. No, se basa en muchas cosas más. Nuestra experiencia con Dios se basa en el sacrificio de Cristo. Nosotros llegamos al monte de Dios, Sión, el nombre de la colina donde se encuentra Jerusalén. La ley llegó de Sinaí, la cruz estaba en Sión. Nuestra relación con Cristo, nuestra relación con Dios es por el sacrificio expiatorio de Jesucristo, porque Él es el mediador entre Dios Padre y los hombres pecadores. Jesucristo, hombre, 100% Dios y 100% hombre. La cruz es nuestra base para nuestra experiencia, nuestra relación con Dios. Más de una experiencia, es una relación. Él nos amó a nosotros primero, siendo pecadores. ¿Y qué dice? Mire, ¿qué nos dice el verso 22? A la ciudad del Dios vivo. Y esto quiero que usted me pueda comprender, volviendo a hacer este contraste, esta analogía. El monte de Sinaí, ¿dónde está ubicado? El monte Sinaí, que es un monte que existe como el monte de Sión, son montes que están aquí en esta tierra. Y son dos montes de Dios. Son dos montes en que Dios se reveló. El monte de Sinaí está en el desierto. Mientras que en Jerusalén fue aquella ciudad escogida para que allí residiera tanto el templo de Dios como el palacio del linaje de los reyes que procedían del rey David. Ahí estaba el monte de Sión. Esta es una ciudad viva. Dios trabajó primero en el desierto, pero nos saca del desierto y nos lleva a la ciudad viva, porque Dios es un Dios vivo y verdadero. Nos va a llevar por el desierto, pero en este camino, en este desierto que estamos transitando, vamos hacia la patria donde está el Dios vivo y verdadero. Cristo dio su vida en Jerusalén. Jerusalén significa la ciudad de paz. Pero también todo esto apunta a la Jerusalén celestial, nuestra patria prometida. Sinaí estaba asociada con Egipto. La península de Sinaí le pertenece a Egipto en la actualidad. Pero Sión, tanto la terrenal, Israel, como la celestial. Sión se asocia con la idea de algo celestial, con la idea de algo duradero, con la idea de la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén. ¿Y qué nos dice? Mire, dice Jerusalén la celestial, no solamente la terrenal. Muchos anhelan viajar a Israel, conocer la tumba. No digo que sea malo. Si uno tiene la oportunidad, qué bonito sería conocer lugares donde el Señor caminó. Pero quiero que usted mire algo mejor. Veíamos semanas atrás en el estudio de Apocalipsis la nueva Jerusalén, calles de oro, mar de cristal. Y aquí nos da un breve repaso, brevísimo, de algunas cosas de la ciudad celestial. Nos presenta a sus moradores, dice, a la compañía de millares de ángeles. Varios ángeles fueron instrumentos para entregar la ley a Moisés en el monte Sinaí. Pero el monte de Sión, hermanos, tiene la compañía de muchos millares de ángeles. Cuando estemos en el cielo, ¿qué va a pasar? Vamos a ver a los ángeles de Dios. Vamos a ver millares, multitudes de ángeles que le sirven a Dios, que le adoran a Dios.
¿Qué más dice? Mire, dice el verso 23, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en el cielo. Y ahí creo que me presten mucha atención. Lo que Dios dio en el monte Sinaí fue principalmente para Israel. La ley fue principalmente para Israel. Pero lo que Dios dio en el monte de Sión es para todos. Cubre a todos los redimidos. Aquí dice a la congregación de los primogénitos que están en Cristo. Esto está hablando de quiénes. Nos está incluyendo. Está hablando de los santos del Antiguo Testamento. Como los redimidos de la dispensación de la gracia. Es decir, la iglesia. Su nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero de Dios. Porque si su nombre no está inscrito, usted no puede acceder a la Sión celestial. Dice, a la congregación de los primogénitos. ¿Quiénes van a ser los moradores? Van a ser los ángeles. ¿Quiénes más? Los creyentes, los cristianos, los que están su nombre inscrito. Ellos van a poder ver la Sión celestial. A los que están inscritos en el libro de la vida, a los que están inscritos en los cielos. Pero ¿qué más dice? Mire, en otras palabras, los moradores de la Sión celestial somos nosotros también, pero para ello nuestro nombre debe estar inscrito en el libro de la vida del Cordero de Dios. Y nos habla acerca del Dios, el juez de todos. Mire, el monte de Sión no elimina a Dios. Él sigue siendo juez. Él será juez de todos. De todos, para bien o para mal. Pero los que entren allí solamente podrán entrar aquellos que están inscritos. Él es el juez de toda la tierra. No cambia para nada. Él seguirá siendo el juez. Ahora Jesús, en el monte de Sión, ¿qué pasa? ¿Qué hizo Jesús en la cruz del Calvario? Él justificó, Él satisfació la justicia de Dios. Y eso es el resultado de aquellos espíritus de los justos hechos perfectos. Mire, dice el verso 23, a los que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Ahora usted en Cristo ha sido justificado y está siendo perfeccionado. El que empezó en vosotros la buena obra, Él también la perfeccionará. Y todo esto es porque dice en el verso 24, a Jesús, ahí en la Sión celestial, estará Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Mire, el monte de Sión trataba de un antiguo pacto basado en ganar y merecer. El monte de Sión se basa en un nuevo pacto con Jesús, el mediador. ¿Y este nuevo pacto en qué se basa? En creer. A todos los que creyeron en su nombre, se les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Usted cree, ¿y qué va a pasar? Y recibir. Si usted cree, usted recibe el poder, esa autorización de ser llamado hijo de Dios. El Señor nos dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis. Pero usted tiene que pedir creyendo en que Dios le escucha. Y usted tiene que pedir creyendo en que lo que usted pida tiene que ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, ahora estamos en un mejor pacto. Mire, el escritor a lo largo de este libro nos ha hablado de que la gracia es superior en todo sentido a la ley, de que Cristo es superior en todo sentido a lo que hubo antes, que fue dado por Dios, sí, pero Cristo es la revelación perfecta. Cristo es el supremo y suficiente Salvador y mediador entre Dios y los hombres. Su sangre es mejor que la de Abel. ¿Por qué? Porque recuérdese que Abel murió a manos de su hermano Caín. ¿Y qué es lo que proclamaba? ¿O cuál era el mensaje de la sangre de Abel? Era un mensaje de justicia.
La justicia señalaba a un culpable y esa justicia tenía que ser satisfecha. ¿Y de qué manera? A través de una venganza. Dios iba a vengar la muerte de Abel a manos de su hermano Caín. Pero la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. ¿Por qué? Porque es verdad que Él murió por nuestros pecados. Nosotros somos culpables. Pero Jesús mismo dio su vida. Nadie se la quitó. Él mismo dijo, nadie me la quita, sino que yo la pongo. Él dio su vida. Entonces, ¿qué pasa? La justicia ahora ha sido satisfecha. ¿Y cuál es el mensaje? Un mensaje de misericordia y de gracia. Dios es paciente para con nosotros, porque Dios no quiere que ninguno de nosotros se pierda, sino que todos entremos a la Sion celestial. Y para terminar, en todo lo que hemos visto, esto nos llama ¿a qué? Entonces este es el momento de acercarnos a Dios con la correcta actitud. Mire, esta lección que hemos visto, esta enseñanza es clara. No debemos venir al monte Sión. No tenemos que tener una relación en Cristo actualmente como servíamos antes en la ley o en la religiosidad, en el monte Sinaí de una manera simbólica. No debemos servir a Dios por religiosidad. Ay, que tengo que ir al culto, ay, que tengo que dar la ofrenda, ay, que tengo que cantar. Y lo hacemos de una manera retornada. No, usted tiene que tener ese deseo del salmista. Yo me alegré con los que decían, cuán amables son tu morada, mi alma ardientemente. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo todos los días en la casa de Jehová. Ese tiene que ser el anhelo. No tiene que usted decir, bueno, tengo que ofrender. No, sino que usted reconoce que Dios es el dueño de todo. Usted no tiene que cantar por cantar. Usted no tiene que leer la Biblia porque tiene que leer la Biblia, sino porque es su deleite. Entonces, no por religiosidad, no por temor. Ay, no, es que si yo no me congrego, Dios me va a castigar. Si yo no ofrendo, Dios no me va a bendecir. No busque por temor. No busque por buscar beneficio alguno. Entonces ya no dude más. Animémonos, seamos valientes al acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos invita. Venid y pongámonos a cuenta. Jesús dijo, vengan a mí todos los que estáis cansados. Este libro nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, a la Sion celestial, a la presencia de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Hemos visto diferentes contrastes, diferentes puntos, maneras. La diferencia entre la ley Sinaí y la gracia Sión. Voy a citar algunas diferencias, 9 en total. El monte Sinaí fue marcado por el miedo y el terror. El monte de Sión es un lugar de amor y perdón. El monte Sinaí está en el desierto. El monte de Sión es la ciudad del Dios viviente. El monte Sinaí habló de cosas terrenales. El monte de Sión habla de cosas celestiales. El monte Sinaí, y en ese monte de Sinaí solo a Moisés le era permitido acercarse a Dios. En el monte de Sión, una compañía de muchos millares, una congregación es invitada a acercarse. En el monte de Sinaí fue caracterizado por hombres culpables con miedo. El pueblo de Israel estaba con miedo porque eran culpables, porque ellos no se acercaron a buscar un verdadero sacrificio. Pero en el monte de Sión, usted y yo somos contados como justos, hechos perfectos por el sacrificio de Cristo. El monte de Sión, en el monte de Sión, ¿quién era el mediador? Era Moisés. Era el que estaba entre Dios y el pueblo. En el monte de Sión, ¿quién es el mediador? Es Jesús. Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. ¿A quién vamos a escoger? ¿A Moisés o a Jesús? Yo creo que Moisés era un gran hombre de Dios, pero no comparable
Jesús es incomparable. El monte de Sión trajo el Antiguo Testamento, mire, o el Antiguo Pacto, podríamos decir, el cual era ratificado con sangre de animales. El monte de Sión trae un nuevo pacto, el cual es ratificado con la sangre del precioso Hijo de Dios. El monte de Sión se trataba de exclusión, mantenía a la gente alejada. En el monte de Sión se trata de una invitación. El monte Sinaí, todo era sobre la ley. El monte de Sión, todo es sobre la gracia. A lo largo de este libro y en la Biblia, la idea de la superioridad del nuevo pacto se repite vez tras vez. Nos muestra, y aquí en especialmente este libro de los Hebreos, le mostraba a aquellos cristianos que ellos no debían considerar regresar, preferir la religión judía, la religión del monte Sinaí, volver a la ley. No deberían preferir la ley sobre la relación de Dios por medio de la gracia. De la misma manera, hermanos, hoy Dios nos anima, nos invita a que no vivamos una vida religiosa como tal vez muchos de nosotros lo hacíamos antes. No es que ahora se trata de ir a misa, ahora es de culto. Bueno, antes le escuchábamos al sacerdote, ahora el pastor. No se trata de eso. Porque la relación con Dios no es solamente aquí en el templo, es en la casa, es en el trabajo, es en todo lugar. Él en todo lugar nos quiere acompañar. Hoy estamos en Cristo, desde el monte donde Él fue crucificado hasta el monte de Sión, en la patria celestial. Es el Señor el que nos acompaña y nos envuelve. Él va envolviendo nuestro camino y lo envuelve con su gracia. Nos anima con sus palabras, con sus enseñanzas, con su ejemplo, con sus promesas fieles y verdaderas, con su obra. Pero sobre todo, Él dijo, es necesario que yo me vaya, pero no los voy a dejar solos. Enviaré al Consolador, al Espíritu Santo. Esa es la maravillosa compañía de hoy de Dios, el Espíritu Santo, Dios en nosotros. Entonces, ¿qué va a hacer Dios por medio de su palabra? Por medio de la revelación del Hijo, por medio del Espíritu Santo, nos va a recordar que vamos hacia la Sión celestial, donde van a congregar los santos de Dios. Mire, un día nos vamos a congregar los santos de Dios en la patria celestial. Hoy no nos podemos congregar todos los creyentes en el mismo sitio, pero es importante que nos congreguemos con el pueblo de Dios. Por eso es importante congregarnos. Hoy debemos congregarnos con el pueblo de Dios para adorar al Rey de los cielos, con la fiel promesa que un día más allá de las nubes nos vamos a congregar con Dios, con los santos en la tierra prometida. Porque más allá de las nubes está la tierra que Dios nos prometió. Que esta palabra nos anime en nuestra carrera de la fe y que sea de bendición para nuestras vidas. Amén.